Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar una temática muy interesante como es el currículo. El enfoque técnico, el enfoque práctico y el enfoque emancipador. Dicha charla la va a moderar o la vamos a desarrollar Norma Retamoso, Aristides Martínez y Jaime Dávila. Bueno, para empezar a hablar sobre los diferentes enfoques curriculares es importante tener en cuenta la historia o la trascendencia de lo que en sí es el currículo. Tyler en 1949 básicamente plantea que el currículo es lo que ocurre a los niños en la escuela como consecuencia de la actuación de los profesores. Jiménez Sacristán en el 1983 plantea el currículo es un proyecto global integrado y flexible que debe proporcionar directa o indirectamente bases o principios para planificar, evaluar, justificar el proyecto educativo. Esa por una propuesta integrada, coherente, que no especifica más que principios generales. Asimismo, Kemis en 1988 plantea el currículo es un producto de la historia humana y social y medio a través del cual los grupos poderosos han ejercido una influencia muy significativa sobre los procesos de reproducción de la sociedad, incidiendo y quizás controlando los procesos mediante los cuales eran educados los jóvenes. Bueno, para una conceptualización del currículo es importante tener algunos aspectos en cuenta. Primero que todo, y fundamental, es tener en cuenta las demandas y los requisitos tanto de la sociedad como de los individuos. Asimismo, es importante entender el proceso, en qué consiste el proceso de aprendizaje y la naturaleza de los estudiantes para poder hacer un buen diseño. Asimismo, es importante conocer la naturaleza del conocimiento y sus características específicas. Todo esto nos va a llevar a un diseño y una planeación curricular, digamos, de una manera apropiada y adecuada al contexto. Bueno, hablemos un poco ya, o entrando en materia de lo que es el currículo técnico. Los principales expositores del currículo técnico son Schwab, Taylor y Tabar. Ellos conciben el currículo técnico como un plan debidamente estructurado, organizado, con etapas definidas, con contenidos, con actividades, con resultados previamente determinados. Básicamente también lo ven como una propuesta claramente funcionalista y anclada en los fundamentos básicos de la filosofía capitalista, que establece el orden, la disciplina, la racionalidad, los resultados observables y medibles. Sus fundamentos son las bases de hoy de las propuestas curriculares que buscan establecer como insumo básico en el diseño de los currículos al mercado y al empleo. Sucede lo siguiente, es que el currículo técnico tiene unos principales, digamos, expositores, Schwab, Tabar y Taylor, pero básicamente estos autores coinciden en que el currículo técnico como tal es un plan organizado, planeado, o sea, el currículo técnico está diseñado de principio a fin, o sea, cuando yo planeo ya yo sé qué voy a obtener al final. Básicamente ese es el currículo técnico. Pero ¿qué pasa? Hay unas características muy particulares del currículo técnico. Unas características que son del docente y del estudiante. Dentro de las características del docente como tal, que maneja el currículo técnico está, o se supone, es el poseedor del conocimiento, es rígido, autoritario, no facilita o no permite la creatividad, la innovación. Y dentro de las características de los estudiantes, estos son simplemente meros receptores de información, o sea, el estudiante como tal no tiene, digamos, un conocimiento previo, o sea, inclusive desconoce las necesidades como tal del estudiante. O sea, el estudiante solamente va a la escuela a recibir toda la información y toda la formación. El estudiante es carente de cualquier tipo de educación. Así como tal, el currículo técnico es como se visualizaba o se vislumbraba como tal. Pero ¿qué pasa? Entonces hablemos un poquito de la experiencia. Soy docente de área técnica, soy ingeniero. Y yo me podría marcar dentro de la filosofía de lo que es el currículo técnico, en el cual se diseñan los programas, se plantean toda la metodología para que el estudiante sepa hacer y cumplir una función como tal, para que él cuando se gradúe se pueda desempeñar en una empresa
o pueda desarrollar cualquier actividad, ya sea de tipo individual. El currículo técnico lo que busca son formar trabajadores para una sociedad. El currículo técnico, e inclusive podríamos mencionar de una manera más amplia, el currículo lo que busca realmente es satisfacer las necesidades de una sociedad y obligando como tal satisfacer las necesidades del individuo. A manera muy personal, yo considero que el currículo como tal se encuentra descontextualizado, deshumanizado. El currículo debería atender en primera instancia las necesidades, los sueños, las expectativas de los individuos, y a través de la satisfacción de estas necesidades el individuo termina haciendo aportes a la sociedad, porque es muy cierto que nadie aprende lo que no le gusta, y en la medida que el estudiante se pueda explotar esas necesidades o esa fortaleza o esos sueños que él desea, puede hacer unos mejores y mayores aportes a la sociedad. Bueno, es importante también mencionar que el currículo técnico tiene unas características, y en especial empezamos a abordarlas porque son las características que debe presentar un docente. Empezamos. ¿Cómo? El docente es un agente despersonalizado, mecanicista, transmisor, repetidor, reproductor de ideologías, acrítico, autoritario, limitado por los objetivos y meramente técnico. Asimismo, podemos empezar a determinar lo que son las características de los estudiantes que se empiezan a formar bajo lo que es el currículo técnico. El estudiante debe ser un estudiante pasivo, sumiso, memorista, dependiente, acrítico, no creativo. Bueno, a continuación hablaremos sobre el currículo práctico. El currículo práctico nace en los años 50, cuando Schwab se contrapone a la teoría del currículo técnico de Taylor, diciendo que el currículo no solamente debe basarse en los aspectos teóricos, sino que también sirve para resolver problemas prácticos de la escuela y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los problemas curriculares se resuelven deliberadamente con toda la comunidad educativa. Los principales exponentes del currículo práctico, entre ellos tenemos a Dewey, Montessori, Freire. Ellos son llamados activistas pedagógicos. Para ellos, en su metodología del descubrimiento, señalan que los individuos a partir de la práctica y la experiencia obtienen un verdadero aprendizaje significativo. Es decir, que el estudiante debe darse de algo concreto para que afiance y él sea el que construya y elabore sus propias hipótesis y conclusiones sobre las temáticas tratadas. Para Steinhaus, el currículo debe permanecer abierto a las discusiones, a las críticas, abierto a la indagación. El maestro es el eje, él debe direccionar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que se haga un aprendizaje significativo. Pero para Román y Diez, el maestro es el mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y es el mediador entre la cultura social y la cultura institucional. ¿Para qué? Para poder desarrollar un ser integral, un aprendizaje significativo, que el estudiante a partir de desarrollar sus habilidades, sus destrezas, pueda construir su ser integral. Steinhaus también señala unos aspectos importantes. Para él, el currículo práctico apunta a mejorar las prácticas educativas. El maestro se convierte en un investigador de su propia experiencia. El maestro debe ser capaz de autocriticarse, de autorreflexionar para mejorar su quehacer. Y dice que la teoría y la práctica siempre deben ir unidas, que no se debe dar la teoría en un momento y la práctica en otro, no. A partir de la práctica, el estudiante llega a la teoría, a la construcción de sus saberes y de sus conceptos. Un ejemplo de que la teoría y la práctica deben ser unidas lo podemos ver en el área de matemáticas, en los niños de primero o en preescolar, cuando están iniciando su edad escolar. Para enseñarles a ellos qué es un número, cuál es la cantidad, qué es un conjunto, al niño debemos llevarlo primero desde lo concreto, a partir de cubos, a partir
lo que el niño tenga en el contexto, y a partir de ese material concreto que ellos están tocando, que ellos están sintiendo y experimentando, ellos van a crear sus propios conceptos, van a desarrollar su propio aprendizaje, van a aprender a trabajar en equipo, porque el estudiante o el individuo no aprende solamente en su ser individual, sino también en su ser colectivo. Dentro de este punto de vista tenemos unas perspectivas que son: para el currículo práctico, el currículo y la enseñanza se conciben como la práctica del quehacer pedagógico. La profesión docente está dirigida a la comprensión de situaciones y a la interacción del alumno docente, alumno y alumno. ¿Para qué? Para contribuir al aprendizaje, es decir, se enfoca el currículo práctico en la práctica, en la experiencia que el estudiante tiene, en esa experiencia académica y experimental, y no en el producto final, sino que a partir de esa experiencia él va a construir su propia conceptualización. La evaluación se analiza como un proceso de enseñanza, es continua, no se dice que hoy se va a evaluar simplemente teoría y al día siguiente la práctica, no, es continuo, se tiene en cuenta todo el proceso que el niño va teniendo desde que inicia el proceso hasta que lo finaliza. Y la práctica no se reduce simplemente al contenido técnico, sino a las experiencias, a la interacción que el estudiante tiene con su entorno. El docente dirige, esa práctica hacia las responsabilidades morales y a las situaciones contextuales. A partir de las experiencias contextuales, el maestro no solamente se enfoca en su área técnica, sino que también enseña al estudiante a ser un ser social, a saber tratar, controlarse y manejar ciertas situaciones. El maestro en el currículo práctico debe ser capaz de reflexionar y juzgar su quehacer pedagógico. ¿Para qué? Para cambiar y contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque como es un currículo abierto, siempre se debe mirar en mejorar y, expresar o dar una mejor enseñanza de las temáticas tratadas. Muy buenos días. Continuando con el programa, vamos a hablar ahora del currículo emancipatorio. Como verán, el currículo ha propuesto de por sí una evolución dentro del proceso educativo en la historia de la humanidad. Partamos desde analizar que cada vez que observemos algún fenómeno social en el cual existe un personaje o un grupo de personajes que sobresalgan por algún evento del cual ellos han propuesto hacer un cambio dentro de la sociedad, veremos que ellos son el producto mismo del pensamiento crítico propuesto por el currículo emancipador. El currículo emancipador es la necesidad misma del hombre de buscar siempre trascender a los límites propuestos por lo ya existente. El currículo crítico tiene su interés en cultivar en el aprendiz la autonomía, la capacidad de decisión por sí mismo. Además de ello, busca que el individuo sea partícipe en la transformación de su contexto, que él sea el autor de los avances que pueden ser productivos para su sociedad, para la sociedad del conocimiento y la ciencia de la investigación, dado que, al contrario de los dos currículos anteriores, este propone que no existen límites o limitantes para alcanzar el conocimiento, el cual no puede ser absoluto en ningún momento. Continuando desde un punto de vista historiográfico, podríamos decir que el currículo ha trascendido a través de la historia, llevando consigo nuevos avances, pero anclándose siempre en aspectos del pasado, tanto como la hermenéutica, tanto como la retórica, tanto como la mayéutica, que son disciplinas que le han dado al pensamiento humano estructuraciones para poder lograr trascender a las barreras de lo impuesto por los otros currículos. Centra en su interés de conocimiento socioafectivo, en lo cognitivo, en lo personal y en lo social. Además,
propone que todo se haga en un aspecto relevante de excelencia y de calidad. Dentro de los aspectos más importantes que podemos resaltar en la pedagogía de la crítica o en el currículo emancipador es que las prácticas se hacen en el mundo real. El estudiante se vuelve un analista, un crítico de lo que le rodea y propone de por sí soluciones o alternativas para transformar este tipo de realidades. Dentro de las personas que más han sido promotoras de este tipo de movimiento del currículo emancipatorio, tenemos a Jürgen Habermas, quien nos propone en su estudio del pensamiento crítico que el estudiante debe ser autónomo en la toma de sus decisiones. Y también tenemos a Shirley Grundy, quien nos dice que el proceso de educación debe llevar a que el ser educado sea autorreflexivo, es decir, que él construya su conocimiento pero en función a su bienestar y al bienestar de quienes lo rodean. Tenemos también aportes de Pablo Freire, quien en la pedagogía nos dice que el estudiante es activo y crítico. Nos emplaza en escenarios dentro de los cuales se da una negociación entre estudiante y docente, y ellos van a hacer un consenso de los fundamentos teóricos, de los fundamentos filosóficos y técnicos que pueden estar inmersos dentro del proceso de aprendizaje. Si esto se diese, dice Pablo Freire, que entonces el proceso pedagógico será realmente político. Habrá una construcción del pueblo mismo en su educación y en saber bien lo que le conviene para su crecimiento y expansión positiva. En sí, el currículo crítico busca que se entrelace la teoría y la práctica en una armonía dentro de la cual la enseñanza va también enlazada con el aprendizaje. Aprender haciendo, pero dentro de los escenarios de la realidad. No se trata de una transformación hipotética de un problema supuesto dentro de una aula de clase. Se trata de que haya una acción, un impacto dentro de las posibilidades de una escuela en su comunidad. Que el estudiante se vuelva un protagonista del acto social de aprendizaje aplicado. Es decir, que esa praxis del mundo real es lo que en verdad significa ser emancipador. Muchas personas pueden tal vez hacer una errónea conclusión del concepto de emancipación. Emancipación sería la libertad del pensamiento en este sentido. No quiere decir volcarse a la calle a protestar, no, sino en el momento que haya que protestar, tener las medidas asertivas para lograr la consecución de los objetivos. Teniendo en cuenta que no estar de acuerdo puede ser una de las primeras pautas para uno poder emanciparse. Para la lucha contra la hegemonía se ha vislumbrado que el currículo emancipador es una de las vías para el cambio y a la revolución, ya sea la revolución social, económica, política o en este caso la revolución pedagógica, dado que la escuela se convierte en un escenario de la transformación social real. Los estudiantes tienen el derecho, y ahora a través de esta doctrina del currículo emancipador, el deber de ser las personas quienes proponen los cambios de su sociedad a través de la escuela como un germinador de las ideas del nuevo concepto de escuela para el siglo XXI, que tiene que estar siempre reflexionando sobre el acto pedagógico y cualificándolo a la medida que éste le va presentando nuevos retos para la transformación de la vida de los estudiantes. Cuando nos hablan de personas como Mao Zedong, como Madiba, como Fidel Castro, como Mark Zuckerberg, entre otros, quienes han sido reconocidos por marcar un punto dentro de la historia, es porque ellos en algún punto de su aprendizaje sintieron que debían agregar otro tipo de conocimientos para complementar el que en su medida le había sido dado por el sistema. Ellos son una gran prueba de lo que es el currículo emancipador. Han logrado trascender a la historia, dándole ejemplo a otras personas de que los límites en la educación, en la comprensión de la realidad y en la investigación no tienen límites. Con lo expuesto anteriormente, podemos concluir
En el currículo práctico, a diferencia del currículo técnico, sus intereses se centran en los procesos de enseñanza-aprendizaje y no en los productos. El aprendizaje está basado en la interacción adecuada entre sus participantes, en la reflexión, en la discusión que se genere dentro de los procesos educativos. A partir de esas reflexiones, el estudiante o el individuo puede crear sus propias hipótesis y conceptos para así motivarse en la interacción y valoración de su propio aprendizaje. Lo importante aquí es que el estudiante interiorice y sepa para qué le va a ser útil lo aprendido. Terminamos con el viejo adagio chino que dice: lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Antes de continuar, es importante mencionar o dejar en la mente de todos los oyentes un par de preguntas que por lo menos a mí me asaltan y que creo que a todos en su interior también les asaltan las preguntas. Las cuales son: ¿el currículo es diseñado para alcanzar los sueños y las expectativas de la sociedad o lo es para alcanzar y dar herramientas para el desarrollo personal? ¿El currículo es diseñado para suplir o atender las necesidades de la sociedad o de los individuos?